Repito lo último anterior, estamos hablando de los carismas, que son dones espirituales, y que están enraizados, como entroncados en esos que conocemos como los 7 dones del Espíritu Santo. Recordemos que 7 siempre es el número de plenitud en la Biblia. Y esos 7 vienen, 6 de ellos vienen de Isaías. Cuando Isaías está hablando, Dios habla a través de Isaías, sobre los dones que van a adornar, dones del Espíritu, que van a reposar sobre el Mesías, sobre ese vástago del tronco de Jesé. Por eso a veces se lo representa, hay retablos muy bonitos, hay uno en Burgos, creo, precioso, sí, creo que es en Burgos, no equivocarme, un retablo precioso, donde se ve el tronco de Jesé, ¿no? Es decir, cómo desde Jesé va saliendo ese árbol que termina en Jesús. Y bueno, decía que esos son sabiduría, conocimiento, es decir, don de sabiduría, don de conocimiento, don de inteligencia, don de consejo, don de fortaleza, don de santo temor de Dios y don de piedad, que decíamos que en rigor eran 6, pero se agregó el de piedad y ahora son 7. Pero, atención, no es que los dones del Espíritu Santo se agoten en estos 7, porque el Espíritu no tiene confines. 7 es, como decía, número de plenitud, por eso 7. Todos estos dones son personales, para provecho personal. Estos dones que estoy hablando. En cambio, los carismas, que también son dones espirituales, ahí está la diferencia entre este don espiritual y el carisma. Estos son para provecho personal y los carismas son para edificación de la iglesia y están relacionados con estos otros dones. Entre los carismas decimos que el don de lenguas en realidad es más bien personal también. Son clasificaciones en el fondo, ¿no? Y San Pablo nos dice en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, que Dios dio a unos el don, ¿no?, de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, unos tienen el ministerio del apostolado, otros de la profecía, otros de la evangelización, y todos están ordenados a eso, a edificar ese cuerpo de Cristo. ¿Para qué son los carismas? Reitero, para edificar el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, para construir la comunidad. Y como también sigue diciendo San Pablo en los Efesios, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Es crecimiento hasta llegar a esa perfección. Y a propósito, sobre todo de los sacerdotes, decía el padre Emiliano Tardif, muy conocido, un sacerdote carismático que falleció. Bueno, era canadiense, vivía en Santo Domingo, tenía su comunidad ahí, era provincial de su comunidad incluso, y andaba por todo el mundo, y murió en Argentina, en un retiro, en la ciudad de Córdoba. Bueno, decía el padre Emiliano Tardif que para ejercitar los carismas hay que morir a nosotros mismos. Hay que dejarse de preocuparse de qué dirán. Esto se lo decía, bueno, lo dice a nosotros sacerdotes. Es decir, ¿qué va a decir la gente si doy una profecía? ¿Qué va a decir la gente si canto en lenguas? Bueno, yo ese problema no lo tengo, porque no tengo el carisma de cantar en lenguas. ¿Qué van a decir si impongo las manos a un enfermo? La preocupación del qué dirán, de qué dirá la gente, apaga mucho el espíritu. Es el respeto humano, es la vanidad, es el no querer ser burlado, ser ridiculizado. Y eso influye mucho en todos los órdenes de la vida, Se utiliza mucho eso.
para entrar en la vida del Espíritu de verdad. Es decir, eso es un impedimento para entrar en esta vida del Espíritu, el Espíritu de verdad, ¿no? Lo importante tiene que ser para nosotros el reino de Dios. Y tenemos que morir a nuestro yo, a nuestra preocupación por nuestra fama. Por ejemplo, hay que perder la fama para ejercitar los carismas. Si nos preocupamos por ella para tener un nombre muy bueno delante de todos, ¿quién se va a atrever a ejercitar carismas en público, a ejercerlos? Y este es el problema de muchos, decía el padre Tardif. Un carisma es un don para acompañar un ministerio. Y ese don puede desaparecer. ¿Cuándo desaparece? ¿O puede desaparecer? Cuando el ministerio desaparece. Por ejemplo, el carisma de curación, un carisma de sanación, que está vinculado al ministerio de evangelización. Y si que posee este carisma, dado por el Señor, deja de evangelizar, de predicar la salvación, es casi seguro que va a perder eficacia el carisma de sanación. Seguro que lo va a perder. Lo que pasa es que incluso llegará a perder totalmente el carisma de sanación. No habrá sanaciones, o serán muy pocas. Decía, bueno, no me acuerdo ahora si era el padre Ibáñez Padilla o era, bueno, no recuerdo, pero sí, uno de ellos, de los importantes dentro de la renovación carismática, decía que había visto que no perdía el carisma aquel, aunque lo usaba mal, pero sí lo perdía aquel que no lo usaba. Aquí hay que decir algo, ¿no? Para no confundirse esto en todos los órdenes de la vida espiritual. La gente, todos, solemos confundir o identificar, podemos caer en eso, identificar carismas con santidad. A ver, una persona tiene el carisma de sanación o de profecías y creemos que esa persona, porque tiene esos carismas, es santa. Una persona es vidente, es un vidente, ve a la Virgen, no hablo de lo falso, hablo de los verdaderos, y creemos que por eso es santo. No. Debería, pero no. Carisma, tener un carisma no es igual a la santidad, no es signo necesariamente de santidad. Se puede ser un pecador y Dios no quitarle el carisma. Dios no quita los dones. Pensemos en los demonios, ¿no? Pensemos en los demonios, que tienen los dones que tenían antes de ser demonios. Y Dios no se los quitó, por eso tienen ciertas propiedades que nosotros no tenemos. Tienen ese intellectus, ellos saben de un solo golpe, tienen conocimiento. Y tantas otras cosas más, ¿no? Es decir, tienen poder sobre la materia. Así que, atención, hay dones que son espirituales, no son carismas, porque carisma, bueno, es para edificación de la iglesia, pero bueno, carisma, bueno, pensemos en Judas. A ver, Judas seguramente hizo milagros. Cuando salieron a hacer milagros, seguramente hizo milagros. Ha sanado gente, seguro. Lo hizo en el nombre de Jesucristo. Y después terminó traicionándolo. Así que, atención, debería ser, y es además una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque se le ha dado mucho y tendrá que responder por mucho quien tiene los carismas. Y todos más o menos tenemos carismas. Dios nos ha dado para la construcción de esta iglesia. Pero a ver cómo los usamos, ¿no? Así que por eso decía, ¿no? También no ejercer un ministerio y hace que ese carisma se pierda. Porque lo importante, por ejemplo, en el caso de la evangelización, es el anuncio del evangelio, no la sanación. La sanación es como una demostración de la verdad de lo que se está proclamando. Así está en Marcos 16. Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación.
El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Y atención, dice, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Ahí está el carisma de sanación. Pero, ¿cuál es lo importante? Ir al mundo entero a proclamar el Evangelio de toda la creación. Y no al revés. A ir a poner las manos a sanar. Porque lo más importante, es la sanación del espíritu, que se llama salvación del alma. Mucho más importante que la sanación del cuerpo. El Papa Pablo VI, en una catequesis del 16 de octubre del 74, dijo: uno recibe el don de los milagros para que pueda realizar actos que a través de la maravilla y de la admiración llamen a la fe. Ese es el propósito. Es decir, Dios lo da para decir, atención, aquí pasa algo importante, pero el fin último no es esa admiración, no es quedarnos en la maravilla, sino ir a la fe. Aquí está actuando Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.